Buenos días, señoras y señores. La Federación Panamericana de Bom Consultores, dia, senhores FEPAC, e senhoras. fundada en 1946, La Vía Panamericana de congrega España, fundada en a las asociaciones 1946, nacionales de eh, consultores de 15 países, 13 de América Latina y 2 de Europa, continuando con la programación de actividades del presente año, ha organizado el webinar denominado Quinto Foro de Tecnología para la Consultoría de Ingeniería, el cual es una respuesta al permanente seguimiento de la vorágine del avance de la tecnología y la introducción de nuevas metodologías y herramientas que ofrece a la ingeniería para el desarrollo de la infraestructura, el logro de ao prevención y desenvolvimento da mitigación de sus infraestructura. consecuencias en la naturaleza y la gestión de empresas y proyectos. En los últimos años somos testigos de los cambios significativos, cada vez más Das rápidos, mudanças en lo significativas referente a la no electrónica e referente informática, à los eletrônica cuales e han modificado informática, sustancialmente que no solo el estão, desarrollo de la ingeniería, em, sino también sino também é o modo da vida. É assim que a edificação está e a resistência. O setor está incorporando-se ferramentas pelo medios digitais, pelo medios colaborativos. mantenimiento, mejorando la eficiencia, la seguridad y la precisión. Esto abarca desde el uso de modelado paramétrico hasta diseños complejos y el análisis de fuerzas hasta la implementación de técnicas como la excavación asistida por computadora y la gestión inteligente del flujo de tráfico mediante sensores. Las megaobras, como es el caso del Puente Salvador Itaparica de 12 kilómetros de longitud, con 6 carriles de circulación y bermas en un ancho total de 27 metros, de los cuales 700 es un tramo atirantado y 160 de extensión móvil para permitir el paso de grandes embarcaciones. Es un puente que estará sostenido por dos mástiles triangulares, siguiendo las barras, y en la parte superior habrá un mirador accesible mediante teleférico. Asimismo, un centro de control de información es el corazón y el núcleo de la gestión de una red corporativa. Es allí donde se asegura el control tanto del software como del hardware. Gracias al centro de control es posible establecer la comunicación entre todos los espacios donde haya involucrada tecnología en una empresa. En un centro de control es posible visualizar todos los activos tecnológicos en su lugar, de un lugar, sistemas audiovisuales, condiciones de la o las redes, equipos de seguridad informática, monitoreo de los sistemas de energía, etc. FEPAC considera muy importante realizar este tipo de eventos, ya que no solo sirven para incrementar conocimientos y comprensión del tema, sino que a la vez permiten lograr que la ingeniería y la tecnología logren conjugar esfuerzos con la finalidad de no causar daños y proteger el medio ambiente. El webinar tratará sobre temas tan importantes como son: ¿se está quedando atrás la edificación respecto a la revolución tecnológica? Automatización en el modelado de túneles, eficiencia y precisión en la ingeniería subterránea, sondeo del puente Salvador Itaparica y Centro de Control de Informaciones, CCI. En el webinar, en el webinar participarán expertos en los temas mencionados de Brasil y España, a quienes extendemos nuestro agradecimiento y estamos seguros que el evento servirá para conocer más los temas que serán tratados. Muchas gracias.
Bom dia a todos. Jaime, posso in- iniciar Buenos días a todos. efetivamente a Puedo apresentação iniciar dos efectivamente componentes e tudo en mais? los ponentes. Estão me ouvindo? Bem, ¿Me bom, están escuchando? Bueno, é, o mundo está passando por mucho, transformações están pasando por transformaciones inovativas de em toda a transformação innovaciones de digital tecnologías, entonces extremamente extremadamente aceleradas e de forma acelerado en la forma impactante nas muy empresas. E impactante a en las engenharia, empresas. Y la particularmente, ingeniería se torna, particularmente se transforma com todas essas con novas todas tecnologias que estas estão nuevas disponíveis. tecnologías que están A disponibles. rapidez com que La tudo rapidez acontece con que todo sucede faz com que nos hace preocupemos muito hace que nos com preocupemos esse mucho campo e por isso en nós ese fazemos, campo y por dentro do eso COPAC e o Comitê hacemos de estos Novas eventos de afectar Tecnologias, para implementar nuevas a tecnologías. apresentação de Esta experiências presentación que de estão aí. Só experiencias que rapidamente estamos ahí. gostaria de Entonces, colocar alguns rápidamente dados em vamos pesquisa a colocar recente da algunos empresa datos en McKinsey, la de investigación. 24, En el com 2024, con cerca de cerca de 78% das empresas 78 de passaram a las usar empresas pasaron inteligência a usar artificial no trabalho cotidiano. inteligencia As artificial en el companhias, trabajo isso cotidiano. foi feito em Las pesquisa conocidas com mil se trezentas e dividen cinquenta e en três las companhias de 18 setores de investigaciones 26 países. en Em 26 2023, países. En el desses níveis de 73, 2023 eram só 55. Então, há uma transformação rápida das tuvimos una empresas se transformación acomodando e se rápida de adaptando las às empresas novas acomodándose a las tecnologias. nuevas tecnologías. O relatório aponta Hubo ainda que, un com informe frequência, já aquí surgiram en novas que en el caso profissões. O de engenheiro nuevas de prompt, profesiones, de aquele que pronto aquí efetivamente que sabe falar com a efectivamente sabe inteligência hablar artificial con quando se as inteligencia perguntas artificial, convenientes, colocar os las auditores de preguntas modelo que convenientes, los verificam a productores de integridade, a modelo, justiça, o compliance e a adequação de hizo respostas, e os para pasar las eticistas, os respuestas éticos de racistas dados de que criam y los regras datos que corporativas para o crean uso e de dados de integran inteligência los artificial. datos en la inteligencia A artificial. pesquisa aponta ainda que na La área da inovação investigación dice de tecnológica, que el a área de presença innovación da inteligência tecnológica artificial leva presenta inteligencia artificial 44% a mais 44% descobertas. más Desenvolvedores de descubiertas. software escrevem código em Desarrolladores média de software 26% tienen mais rápido. 26% Entre más desenvolvedores de rápido. software Los júnior, a desarrolladores de produtividade software foi ainda maior, tenemos 21 a 70 de 40%. productividad mayor, Segundo de ainda 30 a o 40%. Gartner, uma outra empresa En especializada em las otras pesquisa, também empresas na área de necesitan tecnologias da informação e que investigaciones tecnológicas de salud. publica relatórios específicos, a Públicase inteligência artificial informes generativa está específicos. La transformando a inteligencia engenharia está por transformando la automatizar ingeniería. tarefas rotineiras, acelerar Exactamente, significativamente o acelera desenvolvimento de produtos significativamente los e movimientos de permitir productos y novos níveis permite de inovação e nuevos niveles otimização. de Aumenta innovación. a La produtividade, meta de acelerando a productividad es quantificação e acelerar esforço. la Libera os cuantificación, engenheiros para se libera concentrar dinero na para solução concentrarse criativa de en la problemas solución e creativa de ajuda na problemas y criação de ayuda a la projetos e creación de processos proyectos y mais procesos otimizados. más optimizados. Embora isso leve a novas Eso funções lleva e a nuevas exija novas soluciones qualificações, y também insiste en coloca nuevas desafios calificaciones, también coloca em áreas como desafíos en governança, áreas necessidade como de adoção estratégica, de seguridad acordo então com o estratégica, relatório da de Gardner acuerdo con el informe e Capgemini. de Gardner y Em Capgemini. síntese, 7 tecnologias que devem ser conhecidas em Siete 2025. tecnologías deben Inteligência ser artificial, conocidas en el computação quântica. 2025. Recentemente se teve Inteligencia um teste de artificial um computador quântico que funcionou, sem entrar no mérito da complexidade que isso é. Ele fez a solução hace la solución de um problema la extremamente solución de un problema complexo em extremadamente cerca de complejo, 23 minutos ou alguma coisa cerca de assim, em que 23 um computador minutos y que, que el convencional teria computador levado mais tempo que a eh, existência do universo. lleva más Tem que ver ainda a tiempo. Tiene que realidade ver ahí aumentada, la realidade realidad y virtual, aumentada, cibersegurança, internet das puntual, coisas, ciberseguridad, las automação cosas, robótica e sincronia automación robótica na comunicação. en la Tudo isso é comunicación. muito Entonces, todo complexo e eso es esses muy seminários que a complejo FEPAC y, organiza é y es exatamente por eso que para el seminario organiza divulgar
para experiências divulgar e experiencias, incrementar e provocar as empresas incrementar y provocar a las se empresas incorporarem e com essas incorporar novas todas tecnologias de estas nuevas transformação. tecnologías de Então, vamos ver transformación. agora a Entonces, primeira ahora apresentação voy a hacer la primera e, presentación do dia. E del então, día. podemos Entonces, passar para pueden pasar o para slide de apresentação. em, la PPT de la presentación. Segundo só. Un segundo. Bom, primeira apresentação. Bueno, primera presentación. Irina, por favor, coloca aí Por o favor, CV ahí coloca do ahí apresentador, por favor. el CV del presentador, por favor. Bueno, si no me presento yo directamente, Enrique. Por favor. Problema Por aqui, favor. fugiu Tengo un problema aquí. Mas, por favor, se apresente. Por favor, preséntese. Sí. ¿Hablo ya? Dale, César, dale. Le doy. Hola, nada, lo primero, muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Nosotros somos un estudio de arquitectura e ingeniería con sede en España, pero trabajamos en 4 continentes. Y bueno, os vamos a contar un poco nuestra experiencia en cuanto a innovación. Nosotros tenemos un departamento de innovación de aproximadamente 10 personas que se dedican a investigar y a crear herramientas para los demás del equipo. Y bueno, pues os voy a compartir una pequeña presentación que hemos hecho y os contamos un poco por qué hablamos de que si nuestro sector está perdiendo un poco el tren de la revolución digital, ¿no? La reflexión es, a ver, hay sectores que abrazan rápidamente las revoluciones, el sector digital es el mejor ejemplo, se difunde desde que sale ChatGPT hasta que lo usan en Liberia, en el continente africano, pasan 4 semanas. Es una difusión rapidísima, ¿no? Nuestro sector no, no puede ser similar porque cada innovación requiere de muchísimas validaciones, de muchísimas homologaciones, pero desde luego la forma de trabajar sí que pues las innovaciones las podemos incorporar de forma rápida, ¿no? Em, a ver, también afrontamos un reto grandísimo en los próximos años de la escasez de talento que hay desde luego en Europa hay ese problema y una lucha por mantener y mejorar nuestra productividad en un sector que cada vez nos pide más cosas, tenemos que ser más productivos para lograr ser rentables, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera innovación, que ya no es una innovación, sino que es una tecnología pasada, el BIM la historia de cómo empezó el BIM está muy curiosa. En el año 82 un ingeniero húngaro modela en 3D una central nuclear, pues para tener unas mediciones exactas de la central nuclear, ¿no? En 1984, un joven californiano va a visitar a ese ingeniero húngaro a Budapest y le dice, ¿por qué no hace este software para arquitectos e ingenieros? Y dice, mira, los arquitectos e ingenieros tienen mucha visión espacial y no necesitan ver en 3D, tridimensional, las cosas.
Y el jovencito californiano les dijo, no, los arquitectos y los ingenieros no, pero sus clientes sí. Este jovencito era Steve Jobs. O sea, en el origen del BIM y de la difusión del BIM está también Steve Jobs, el fundador de Apple, ¿no? Entonces, como os decía, el BIM es una tecnología que para mí ya es básica, o sea, es una tecnología que no es innovación, es una tecnología commodity. Con nuestro departamento de I+D, nosotros lo que estamos intentando es esta herramienta que es tan potente y tan buena, que es el BIM, que es como una gran base de datos, pues conectarla con otra serie de set de herramientas. O sea, digamos que hoy por hoy nuestro trabajo es tan complejo y lleva tantas modificaciones, lleva tantos documentos diferentes, tantas tipologías diferentes, que con una herramienta no se abarca, ¿no? Entonces, trabajamos con diseño computacional para hacer que el BIM sea eficiente en ciertos casos, para hacer realizables ciertos proyectos. Desarrollamos herramientas para que sea eficiente el uso del BIM. Hay cosas que en el BIM se te lleva un montón de tiempo. La gestión de los datos, al final, el BIM es una gran base de datos fantástica, pero como no conectes esa base de datos con otras bases de datos, no tienes nada. Realmente tienes información encapsulada en un programa, ¿no? Y luego, pues hay que ver si la IA se va a integrar y realmente nos va a ayudar en el BIM, más allá de resolver dudas y consultas, que es un poco en el punto en el que estamos. En diseño y visualización, cómo podemos combinar las últimas tecnologías, pues, para el diseño y la generación. Y luego la sostenibilidad, que es nuestro reto generacional. Aquí hay mucho escéptico, o sea, están los creyentes y los escépticos en el tema del cambio climático, y la realidad es que somos un barquito de papel en medio del mar. Esta noche hubo una llamarada solar que desorientó la mitad de los satélites del hemisferio norte. Si llega a ser más grande, pues posiblemente hubiera causado algo mayor, ¿no? Pero dentro de eso, pues bueno, tenemos que ver cómo la tecnología nos puede ayudar en estos retos, ¿no? Entonces, el BIM, nuestra queja es que la herramienta es incompleta, solo cubre una parte de nuestro trabajo y no está conectada con otro software. Todo ese trabajo lo estamos haciendo nosotros internamente. La IA está claro que es una innovación brutal, pero vamos, lo que tengo yo clarísimo es que nos va a dar trabajo. No nos va a quitar trabajo, nos va a dar trabajo, ya lo veréis. La industria 4.0, pues ya os digo, es la innovación, tiene los problemas de homologación, de seguridad, que obviamente tiene nuestro sector, y bueno, y que no somos Y el sector no ni más somos el brillante sector económicamente más ni, bueno, más competitivo, económicamente ¿no? Y bueno, competitivo. como esos Y nuevos materiales, esas nuevas en esos tecnologías, nuevos materiales, al esas ser nuevas tecnológico, abrastan tecnologías, enseguida. ¿Por qué no las tecnológicos acabamos incorporando abrazados al enseguida, ¿por qué nuestro? no Que incorporar? muchas cosas estamos construyendo como hace cientos de años, ¿no? Por esta imagen del iceberg, pues indica un poco la parte que se suele aprovechar de BIM y el potencial que tiene el BIM, ¿no? Al final es una base de datos con histórico, trazabilidad, con un montón de potencia que no se suele nutrir correctamente ni conectar correctamente con otros softwares, y eso nos lastra, ¿no? Primero, el cliente no lo compensa. El configurar bien el BIM, darle suficiente detalle para que aporte valor al cliente, lleva muchísimas horas de trabajo, y eso no se paga. Se entiende que tiene que estar dentro de nuestros honorarios. La inversión, somos empresas pequeñas. Las ingenierías, la verdad que lo han hecho mucho mejor. Los estudios de arquitectura en general somos empresas pequeñas. Y bueno, las propias compañías de software no, desde mi punto de vista, son una inversión que da revenues todos los años, pero no invierte lo suficiente en innovación, pues, para lograr esa piedra filosofal, ese software que nos conecte todo, ¿no?
y falta estandarización en países, en regiones, cada uno tiene su manual de BIM, cada uno tiene su forma de trabajar con BIM. Es un poco desastre en este sentido, pero esto es un trabajo que deberían haber hecho esas marcas de software que nos hubieran dejado precocinado, digamos, nuestro trabajo, ¿no? Luego, falta de talento, ¿no? No es que haya falta de talento, es que hacen falta millones de técnicos formados en BIM y no los hay en el mercado, ¿no? Y luego, en un sector que está compitiendo con otros sectores hermanos por ese talento, ¿no? Obviamente nosotros con el sector tecnológico llevamos las de perder porque somos menos productivos, ¿no? Y luego, pues eso, armonización de tecnologías, de estándares y demás, ¿no? Em, la base está muy bien, está desarrollada, se están desarrollando herramientas que en el futuro funcionarán. Em, el gemelo digital, que es el paso natural del BIM, que es yo he hecho mi proyecto en BIM, voy a donarlo al explotador o al propietario para que luego le saque partido en forma de un gemelo digital que me conecte el mundo físico y el mundo digital. Es algo que se hace de forma muy contada y que tiene un potencial tremendo. Es algo que explotaremos en el futuro, pero vuelvo a decir, hace falta un montón de horas hombre para esto y yo creo que no existe. La IA tiene unas labores que hoy por hoy sabe hacer y otras que no sabe hacer y competencias que adquirirá y hay otras competencias que definitivamente nunca adquirirá, ¿vale? De las que puede hacer, desde luego, el mayor potencial que tiene ahora mismo es el de revisión. Tiene una lectura rapidísima, compara bien, revisar textos, los puede revisar y detectar una parte de los errores, no todos, pero bueno, que en la parte técnica todavía no ha llegado, ¿no? Y luego en temas de visualización hubo un hype también con el multiverso, ¿no? Con la realidad virtual, hubo un hype hace unos años y es algo que está desinflado, pero que en algún momento volverá. En cuanto la tecnología se aproxime a un desarrollo mayor, ¿no? Nosotros hemos desarrollado hasta 4 proyectos de investigación con la Comunidad Europea, con universidades como Oxford, Delft, con universidades como la Complutense de Madrid, donde hemos intentado combinar la inteligencia artificial con el BIM, ¿no? Em, Al final son más potentes los algoritmos que la IA. La IA es, primero, te da un 90% de fiabilidad, no te da el 100%, un algoritmo te da el 100% y es más lenta, conlleva más operaciones que un algoritmo, ¿no? En general, las herramientas de generación geométrica yo creo que la cosa va a ir más por el algoritmo y ahí la IA lo que va a ayudar es a encontrar ese algoritmo, pero no como una operativa general, ¿no? Y nosotros aquí hemos hecho procesos hasta de generación de encajes posibles de edificios para tener variables, para ver con un scoring cuál es la mejor solución. Para esto, los algoritmos generativos son muy útiles y nos permiten valorar 100 opciones cuando a nosotros nos llevaría un mes hacerlas, ¿no? Dentro de eso luego el trabajo sigue y el trabajo es ingente, ¿no? También, cómo conectas el BIM correctamente con las mediciones? ¿Cómo lo conectas con las memorias? ¿Cómo conectas el BIM con la memoria de calidades? Bueno, pues eso al final requiere de un trabajo propio porque la estandarización está muy lejos la estandarización está lejos y los softwares de BIM no se han metido ni se van a meter a generar este lenguaje común, ¿no? Nosotros lo que hacemos es generar herramientas dentro de nuestro software BIM que nos ayudan, pues, por ejemplo, pues, a detectar cuando tenemos elementos duplicados, pues para quitarlos y que me avise y que se ponga en rojo y que nos permita sustituirlo, ¿no? O que me permite generar una partida que sustituya a otra, o un componente que sustituya a otra. Ahora mismo la IA se está utilizando más para marketing que para trabajo en sí, ¿no? Te permite tener unas imágenes de calidad muy rápidas. En esto, la verdad que la IA tiene
una base de formación muy grande y por un lado es bueno porque te permite a ti ver, visualizar opciones, pero por otro lado también es malo porque genera un ruido que al cliente le dificulta ver qué está hecho por IA, qué está hecho por un ser humano, qué es una opción pensada, valorada técnicamente y qué es algo irrealizable. Pero bueno, em, con la IA pasan varias cosas. Hay varios campeones ya en generación de textos. Está ChatGPT, está Gemini. En generación de imágenes, el campeón era Midjourney, ahora posiblemente sea Nano Banana. Tienen mucho impacto en el marketing, desde mi punto de vista, ahora mismo hay un soufflé con la IA, pero posiblemente es una tecnología que siga creciendo hasta igualar el tamaño del soufflé, ¿vale? Pero hoy por hoy, y ahora veremos unos datos, hay un estudio de la MIT de Boston que dice que el 95% de los proyectos con IA no tiene un retorno real medible. No se ha visto. Esto es el MIT, ¿vale? Pero todos adivinamos que hay un potencial muy grande, ¿no? Faltan estándares, la Comunidad Europea, por ejemplo, está poniendo como bastantes barreras, pues que también hacen difícil que la IA llegue a su utilidad por esas barreras de privacidad que se han puesto. Hay unos riesgos legales. Está muy poco claro qué pasa si tú has generado un texto con IA y luego hay un error que tiene una imputación penal. O sea, que por lo que sea has cometido un error y no puedes echarle la culpa a la IA, porque tú eres el responsable, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué trazabilidad tiene esa información. Por eso digo que para revisar sí que es una herramienta muy útil, pero para otras cosas, bueno, pues todavía tiene que andar, ¿no? Y luego, como todo, cuando hay una tecnología disruptiva, pues hay una brecha entre quien la abraza y quien no, ¿no? Eh, para que nos sea realmente útil, tenemos que tener una base de datos unificada enorme, bien ponderada, sabiendo qué está bien, qué está mal, porque si no la IA simplemente va a aplicar lo que es más común, no lo que está bien ni lo que está mal. Y como cualquier inteligencia, cuando se entrena en un sentido que no es el correcto, es muy difícil redireccionarlo. Em, y bueno, pues bueno, un informe que recientemente recibimos, pues también se utiliza más en marketing y en ventas ahora mismo, donde es muy útil, donde se generan imágenes muy rápidas, muy impactantes. Realmente nosotros ahora, por ejemplo, no presentamos un proyecto sino un vídeo, porque tenemos la IA que nos permite hacer el vídeo si quiero, meto a George Clooney en mi vídeo, porque la IA me lo genera y me lo mete en mi vídeo. Nos da una herramienta muy potente a nivel de marketing y de ventas, ¿no? De seguir, incluso escribir a clientes para ver periódicamente cómo están, atención de llamadas. Pues bueno, en diseño y producción. Vuelvo a decir, sí que hay equipos pues, que están generando imágenes con IA y lo están utilizando en ese proceso, pero yo creo que sigue siendo minoritario y es para un tipo de proyectos muy concreto, ¿vale? Y para la gestión de proyectos, yo creo que sobre todo para corrección y para traducción y herramientas de este tipo, ¿no? Y bueno, sí que hay un 30% de firmas con estrategia en IA y otras están en proceso y otras sinceramente no la tienen. Nosotros sí que tenemos una estrategia, intentamos sacar valor, pero también es cierto que hay puntos en los que te das con una pared, ¿no? En el momento del diseño, pues te puede generar unas imágenes, incluso nos suele pasar que los clientes vienen con esa imagen y que la han generado ellos con la IA y dice, quiero una cosa como esta. Y hay que desguazar, porque al final es una imagen generada con un millón de imágenes que hay en Internet con las que se ha nutrido el robot, que unas son construibles, que otras no, que bueno, ¿no? Nosotros, y aplicaciones que también le hemos hecho cuando se requieren muchas iteraciones de un diseño, pues es muy útil. Te puede generar 200 variables de un pabellón que nos habían encargado, ¿no? O para darle el toque final a los renders, ¿no? O cambiar esa taza que había sobre el escritorio, la cambiamos, ¿no?
o generar versiones. Te estás un poco atorado y generas versiones. A veces es también como una visualización de imágenes, pues bueno, de Pinterest, pero direccionada, ¿no? Los vídeos a través de imágenes, coger una imagen y hacer un upscale, esto lo hace muy bien. Eh, Generar cosas virtuales, nosotros las utilizamos para postproducción de ciertos documentos, ¿vale? Donde ya la educamos para que no toque nada. Y bueno, estas son las cosas esto es un vídeo que nosotros hemos difundido internamente pues, para que la gente sepa qué cosas podemos hacer con IA. ¿Qué más cosas hacemos con IA? Lectura de licitaciones. Tienes una persona, una IA, que está leyendo de 20 bases de datos y tú le dices los criterios y nos filtra pues cuáles son las más adecuadas, ¿no? Y un poco el core de lo que os quería contar, pues esta industria 4.0, que al final es una industria para cosas muy particulares. Si yo estoy hablando de construcción de vivienda asequible, es posible que no utilice ninguna industria 4.0, sino simplemente la opción más barata del mercado, ¿no? Hay muchas tecnologías, ya ha habido una revolución tecnológica, ha habido impresión 3D de las más diversas formas, con brazo robótico, escultura de brazo robótico con cucas, con control paramétrico. Bueno, al final son cosas que se hacen minoritarias y que tienen un coste alto. Sí que es verdad que han evolucionado, por ejemplo, nosotros que hacemos cosas, moldes y piezas con doble curvatura, pues nos ayudan mucho a que esas formas que antes las hacía un artesano, pero que ya no existe ese artesano, nos la hace la IA. La impresión 3D a gran escala es para piezas muy singulares, pabellones, elementos muy singulares. Y bueno, pues ya os digo, hay cosas muy interesantes como el escaneo con drones, que es muy interesante, generación de nube de puntos con drones, bueno, monitorización mediante tecnología. Yo estuve viendo a Takenaka en Japón hace 3 años y tienen todas las obras con unas cámaras 360 monitorizadas, un levantamiento 3D que hacen habitualmente, pero bueno. Nosotros hicimos un proyecto precisamente para KUKA, la marca de brazos robóticos, era una fábrica que le iba a imprimir los propios brazos robóticos de la marca, ¿no? Íbamos a hacer una fachada súper paramétrica muy única y se iba a imprimir. Realmente cualquier forma se puede imprimir, ¿no? Nosotros también utilizamos mucho el diseño computacional, que esto no es IA, esto es control paramétrico, o sea, es programación paramétrica. Mediante una serie de parámetros nosotros generamos unas formas y esas formas además tienen una serie de parámetros que me generan unas piezas que yo puedo alterar. Imagínate que, yo qué sé, que el perfil de 80 se ha agotado el mercado está más barato el de 60 y además en un cálculo de estructuras vemos que es suficiente con el de 60. Aquí con tocar un parámetro en este diseño yo soy capaz de cambiar todo eso. Si lo hiciera a mano, pues sería imposible, ¿no? Generar estructuras como estas. El control paramétrico, el software paramétrico también me permite generar mediciones exactas, con nomenclatura exacta, con la posición de cada pieza, generar información que de otra manera no se podría, ¿no? Este es un proyecto que hemos sido capaces de construir en República Dominicana, que es un país donde la producción, pues obviamente la industria de la construcción no es tan puntera como puede ser en España, pero logramos mediante la generación de los moldes, optimización de los moldes de este proyecto, pues este proyecto está prácticamente construido, generar en un lugar donde había una industria todavía incipiente, una arquitectura singular y una arquitectura pues única. La verdad que ha sido un éxito allí. Esto es un ejemplo de a qué nos referimos con generación paramétrica. Esto es una generación de un peto con doble curvatura, en el cual, pues, en la medida que tú quieres modificar algo, realmente simplemente tienes que mover un punto en lugar de tener que rehacer una escultura, ¿vale? Para nosotros es la única forma de generar esto, ¿no? En cuanto a la realidad aumentada, pues em, es algo que ahora era un hype, se desinfló, pero que posiblemente vuelva. La verdad que para visualizar proyectos
para visualizar presentaciones, es muy espectacular. Para venta de ciertos inmuebles de lujo, por ejemplo, nosotros hemos hecho un modelo 3D completamente interactivo para la venta de unos inmuebles de lujo de un precio muy elevado, donde el cliente puede ver exactamente las vistas que tiene desde su vivienda, el espacio que tiene en el salón con sus acabados, vamos, se les da hasta la vajilla, ¿no? Y se puede ver en esa imagen. Pero bueno, es algo que está ahí y que es una herramienta interesante, ¿no? Sobre todo también en trabajo remoto, cuando trabajas con otros países, le puedes mandar y puedes hablar de lo mismo, aunque no lo estén viendo, ¿no? Pues nada, la normativa es la que atempera y la que no nos permite pues, incorporar un material de forma directa, una innovación de forma directa al mercado. Y bueno, la verdad que nosotros que nos dedicamos al diseño singular, pues siempre estamos como explorando esos límites de qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar, etcétera, ¿no? Claro, tú puedes construir con piedra y esto sabemos que funciona y que lleva muchos años y bueno, pues aquí tenemos, esto es un modelo interactivo que es un poco lo que os decía. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros queremos crear arquitectura única, pues para generar estos acabados y estas formas no hay una tecnología al uso que las genere, porque yo puedo hacer esas piezas y las puedo hacer con moldes y con GRC. Pero si quiero generar un acabado exclusivo y un acabado con esta pátina de lujo, pues tengo que buscarme las castañas, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho es, pues con un cemento de alta densidad y con fibra de carbono y con unos pigmentos especiales, pues nos han fabricado las piezas que se van a utilizar en este edificio, ¿no? Es la forma. ¿Qué pasa? Que la fachada la voy a tener que homologar sin este componente. Tiene que ser estanca, tiene que cumplir toda la normativa sin este componente. Este componente va a ser como un aditivo que se le va a poner encima de la fachada, porque, pues eso, le falta esa homologación. O, por ejemplo, cómo construyes cuando tú estás utilizando una serie de elementos con doble curvatura, una serie casi de elementos lineales, curvados. Pues bueno, nosotros esto lo hacemos con moldes, la parte blanca y la parte que es interior es metálica y se curva, pues como se curvan los raíles de un tren o de una montaña rusa, con una mecánica en frío, ¿no? Esto es también un proyecto que hemos hecho con moldes, con elementos, con latiguillos 3D y bueno, pues tenía los 20 minutos, creo que lo he clavado y nada, esto es el tipo de arquitectura que hacemos para la cual necesitamos software BIM, necesitamos software paramétrico porque si no muchas de las cosas que nosotros proponemos no serían posibles, no serían fabricables. Y bueno, creo que me he consumido mi tiempo. Alberto. Obrigado, César. Desculpa aí na Muchas introdução, gracias, César. coloquei seu Disculpa la apelido, seria aquilo que me interrupción. passou. O El que César eso Freitas pasó es Enciso César é Freitas arquiteto de Enciso, es formação, tem arquitecto um de Master in formación, tiene Business un máster de Administration Business e tem mais de 20 Administration anos de y tiene experiência em más de 20 diferentes años empresas do de setor de viadutos. experiencia en diferentes empresas. Atualmente é o CEO da Actualmente es empresa MOF CEO de la e é empresa membro do Morph conselho do y Tall es Buildings miembro del Urban Habitat Consejo no capítulo Habitat, no, Ibéria. Nós capítulo vimos aqui Iberia, y vino exatamente aquí dizer um pouco do exactamente que para efetivamente hoje em decir un dia o que poco você de sonhar você pode eh, fazer. que usted E as puede ferramentas hacer estão y las aí e as herramientas están empresas e allí as y las empresas y capacitações las estão sendo capacitaciones están avançadas siendo e é isso que nós avanzadas temos aqui. Muito y eso es obrigado, lo que César. queremos Brilhante apresentação. mostrar aquí. Obrigado. Muchas gracias O por la próximo presentación. apresentador El é Mário próximo Santiago presentador
es Mario Santiago Asensio. Va a hablar sobre la última automatización del modelado de túneles, eficiencia y precisión en la ingeniería subterránea. Mario Santiago Asensio, de ingeniero civil de más de 20 años, inició su trayectoria profesional en ingeniería, participando en los desarrollos de proyectos de manera. Posteriormente, em, tuvo su carrera de metodología BIM, la cual se empeñó en diversos campos em, en la computadora BIM dentro del grupo. Vale. Vamos ver sua No. apresentação. As Puede propostas, eu comenzar acho que su exatamente tem uma coisa presentación. muito Eh, interessante, una, una cosa exatamente muy essa interesante, transição, porque você exactamente esa começou no presentación. Usted tradicional e está comenzó de entrando no tradicional y que ninguém está sabe entrando até que onde vai nadie o sabe trabalho. hasta a Vamos dónde lá, adiante, vamos Mário. a llevar. Muchas gracias y nada, bueno, como bien me ha presentado, soy Mario Santiago, coordinador BIM de la empresa GeoConsult, que es perteneciente al grupo Incosa, y bueno, estamos especializados en todo tipo de proyectos y asistencias a proyectos de obra subterránea, ya puede ser túneles, metros, geotecnia también, y entre otras muchas labores que hacemos es el modelado de los proyectos que hacemos de túneles. Ya los hacemos mediante el uso de la metodología BIM, que también antes ha escrito mi compañero. Y os voy a contar un poco cómo hemos llegado al punto que hemos llegado. Entonces, he preparado una pequeña presentación en la que os voy a hacer una pequeña introducción, una serie de problemáticas que hemos encontrado y cómo lo hemos solucionado. Entonces, ahora, pues en los últimos tiempos nos hemos encontrado, tanto nosotros como, entiendo, el resto de empresas del sector, que antes el BIM se hablaba al futuro, que llegaría, y ya en la mayoría de proyectos, tanto en España como en Latinoamérica, que nosotros principalmente, bueno, tenemos sede en España, en Colombia y en Perú, pero bueno, trabajamos de manera global y en la mayoría de grandes proyectos, infraestructuras y asistencias técnicas a obras de construcción, ya todas vienen con requisitos y requerimientos BIM. Entonces, por este motivo, nosotros ya en GeoConsult, la mayoría de proyectos que tenemos de obra subterránea se hacen metodología BIM y la mayoría también de los que estamos ofertando en la actualidad, todos nos están viniendo con requisitos BIM. Entonces, en esta vorágine del BIM hay, para infraestructuras y en concreto túneles, hay diversidad de softwares, que por ejemplo está Istran, Civil 3D, Revit o Pentanel, entre otros muchos que hay, pero nosotros principalmente lo que manejamos son Istran, Civil 3D y Revit, y bueno, ahora también os voy a comentar pues algunas ventajas y desventajas que hemos visto en cada uno para realizar nuestro trabajo, porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Y luego también una cosa que a nosotros nos pasa es que son proyectos multidisciplinares en el cual nosotros abarcamos tanto el diseño de lo que es la parte de estructura del túnel, con sus sostenimientos, excavaciones y todo lo que conlleva, así como dotar a esos túneles de sus instalaciones electromecánicas y de seguridad. Entonces, como también se ha hablado antes, hoy en día en la actualidad no se puede trabajar con un único software. Cada uno pues tiene sus ventajas y sus desventajas y lo que hay que intentar es entre todos intentar llegar al producto final. Nosotros, por ejemplo, en la casa utilizamos para temas de trazado, utilizamos Istran y Civil 3D, que por ejemplo Civil 3D pues a lo mejor en proyectos grandes hay veces que está un poco optimizado y por ejemplo, pues a lo mejor el tema de parámetros no está tan desarrollado como en otros softwares, como puede ser Revit. Istran es un software
muy potente en trazado que antes se utilizaba principalmente en España, pero ya cada vez más se está introduciendo en Latinoamérica. Bueno, este software Istran también permite lo que es el modelado de viaductos, túneles y obras de fábrica y demás cosas. Y por último, lo que es un poco a lo que nos hemos ido nosotros, es al uso de Revit con Dynamo, que es irnos al tema de modelado mediante programación con datos. O sea, que nosotros no cogemos y nos ponemos a dibujar. Lo que hacemos es, a través de una serie de flujos de trabajo, en los cuales partimos del eje que, por ejemplo, nos sacan los compañeros de trazado, nos dan un eje en planta, en alzado, que ellos normalmente trabajamos en Istran, y no a través de estos ejes, ya nosotros lo que hacemos es sacar toda la información posible. ¿Para qué? Para luego llevarlo a una serie de tablas y mediante programación visual, que lo hacemos con Dynamo, generar los modelos en Revit. Pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco en la presentación. Problemática que nos encontramos a la hora de decidirnos a hacerlo mediante esta herramienta. Por ejemplo, pérdida de gálibo en túneles. Esto nos ha pasado en algún proyecto concreto que el cliente nos solicitaba los programas de trazado como Istran o Civil 3D, como no suelen tener pendientes significativas, se trabaja mediante perfiles verticales. Y en este proyecto el cliente nos pedía pues, que estas secciones fueran perpendiculares a la rasante del eje. Entonces, con esos software no era posible. Entonces, ya ahí es donde empezamos a meter un poco la cabeza a hacerlo con Revit y programación visual. Porque es que esta pérdida de gálibo puede generar pues que el gálibo no quede bien y luego también puede generar mediciones imprecisas. La pérdida, por ejemplo, en túneles viarios, lo normal es que la carretera tenga su peralte. Entonces, como estamos utilizando una herramienta que no es de trazado como tal, como puede ser Istran o Civil 3D, nos tenemos que ayudar de esta programación para conseguir que mediante una sección y metiéndole datos a esa sección nos vaya subiendo o bajando en función de los PKs. Pues esto es porque es una herramienta que no está pensada para ello. Pero bueno, mediante programación, yo creo que hoy en día, sea en el software que sea, es el camino que hay que seguir. Todo tema de automatizaciones, parametrizaciones, porque hace que la productividad y las cosas se puedan hacer de una manera mucho más rápida. En este caso, los modelos de los túneles, lo que hacemos es una tramificación geotécnica y luego, como veis en la diapositiva anterior, lo que es la sección del túnel tiene muchos elementos entre acera, los sostenimientos, revestimientos, la contrabóveda. Son muchísimos elementos los que hay que modelar. Entonces, aquí, por ejemplo, en estas imágenes, veis cómo tramificamos un túnel en función de los parámetros geotécnicos del trazado y de los datos que nos pasan los técnicos. Nosotros hacemos esta tramificación y lo utilizamos también pues, para analizar qué tipos de sostenimientos y verlo de una manera rápida, qué tipos de sostenimientos se tienen. Esto es una cosa que nos da muchos, si no estuviera automatizado, lleva muchos retrabajos, porque si estás haciendo un proyecto y constantemente te están lanzando ensayos o cosas de esas, muchas veces hay que reajustarlo. Entonces, todo lo que sea tenerlo de una manera rápida y automática, modificando unas cosas en un Excel y volverlo a lanzar, pues es hacia donde queremos ir. ¿Por qué de estas automatizaciones? Porque la cantidad de elementos a meter en los modelos es inmensa. Por ejemplo, aquí en uno de los túneles que hemos trabajado recientemente hay unos 16.000 elementos solo de la parte de obra civil, casi 50.000 de la parte de drenaje y canalizaciones eléctricas, y luego en instalaciones hay unos 28.000 elementos en este modelo. Entonces,
generar todos estos elementos de manera manual sería inviable y además colocar y dotar de parámetros de esta información no gráfica tan famosa y que es los fundamentos del BIM, porque si no sería un modelo 3D normal, pues dotar a estos elementos de estos parámetros también sería muy, muy complejo. Entonces, la solución a la que llegamos es tener unos datos de partida, como comentaba antes, pues tenemos los datos del trazado, peraltes, la sección tipo que nos definen los técnicos, la tramificación geotécnica y los PK de ubicación. Y luego, parametrización, que son las familias paramétricas y adaptativas de Revit, para acabar con la automatización y programación. Nosotros partimos de una alineación en planta y una ley de peraltes, que no solemos intercambiar en formato en XML. Ahí ya estamos viendo cómo intercambiamos información entre un software y otro. Pues secciones tipo, y lo que hacemos es generarnos unos Excel auxiliares, todo típico en este tipo de modelado mediante programación, que lo que nos va a hacer es un Dynamo que lo va a lanzar. Esto, por ejemplo, es una sección, una familia paramétrica. Entonces, en función de lo que haya en cada uno de los tramos, pues llevará unos datos u otros. Por ejemplo, aquí lo mismo. Lo que hacemos es, a partir de las familias anteriores, generar ya los diferentes sólidos. Entonces, ya con esta familia tenemos generado un sólido del revestimiento, del sostenimiento, de las aceras, de las losas, de la contrabóveda. Tenemos todo generado en lo que es una familia. Entonces, luego lo que hacemos con los scripts nuestros de Dynamo es, a través de una serie de inputs, como pueden ser la sección de la familia, los Excel, los peraltes, datos que metemos directamente en los elementos, todo esto, y a través de una serie de Dynamos muy complejos y muy extensos, llegamos al resultado que os voy a poner a continuación, del túnel completo con todos los diferentes elementos. Esto, por ejemplo, es un poco el diagrama de los elementos y cómo vamos trabajando, de qué partimos y a qué llegamos para llegar al resultado de esta tipología de túneles, que luego también los portales o en boquilles, eso los hacemos con Civil 3D, eso se hace de una manera más manual, eso no hay tantas automatizaciones, pero lo que es el túnel con sus galerías y todas sus cosas, lo hacemos mediante este tipo de rutina. En esta imagen, por ejemplo, veis los diferentes colores, los diferentes elementos que se van generando, las galerías intermedias de evacuación, ya sean peatonales o vehiculares, también se colocan mediante una rutina, y los nichos para elementos de seguridad, es lo mismo. Todos estos elementos se meten a través de datos Excel, que sobre todo se puede decir que es prácticamente de un Excel, sale el modelo. Siempre se dice, la magia, le das un clic y aparece. Aquí es un poco real, pero es todo el trabajo que tiene detrás de generar ese Dynamo, esas familias y todas estas cosas tan complejas. Luego siempre hay que hacer ajustes manuales, pero bueno, la base global sale de este Excel. En este proyecto también esto sería una galería de una central hidroeléctrica, que en este caso también incluso se metieron en el tema de los bulones, también a través de programación y familias paramétricas. Como os comentaba antes, tenemos proyectos multidisciplinares. Entonces, de la misma manera que generamos los elementos con sólidos en la parte de obra civil del túnel, generamos elementos en función de los PKs, de los puntos kilométricos que nos dan los técnicos. Generamos otra serie de Excel auxiliares y otras rutinas de Dynamo para llegar a modelar, por ejemplo, toda la red de drenaje, ya a sea redes de drenaje, en este caso por ser un túnel viario, un drenaje de filtración. sustancias peligrosas, las cuales, si eso, hay que sacar del túnel, y luego también de la filtración de los trasdoses, pues todo esto se genera de la misma manera. Y luego todas las instalaciones mecánicas y de seguridad, lo mismo, partimos de elementos
que luego vamos colocando en su sitio. Hay cosas que se hacen de manera manual, pero la mayoría de ellas se hacen a través de programación. Como veis, el nivel de detalle al que se ha llegado en proyectos de este tipo es bastante amplio y muy importante. Todos estos elementos con sus parámetros que acordados con los diferentes clientes para luego llevar un control, se pueden extraer mediciones, se puede llevar luego un control de ejecución de la obra. Yo siempre enfatizo que en este tipo de información no gráfica, porque si no al final no deja de ser un modelo 3D que queda muy bonito, pero no se puede sacar todas las cosas todo el provecho que queremos. Aquí también otra imagen de una sección. Y nada, esto es un poco lo que os quería presentar. Decir que, bueno, hay mucha tipología de software, hay muchas cosas que no se pueden hacer con las herramientas propias o con las herramientas que tiene cada software. Entonces, ya sea uno u otro, siempre las empresas nos tenemos que buscar nuestras maneras y nuestras formas de cubrir las necesidades de nuestros proyectos. Hay mucho trabajo por hacer, yo creo, bajo mi punto de vista, en el área vamos, en todos los proyectos de infraestructura ha avanzado mucho. Creo que en arquitectura, pues sí que está un poco más avanzado que en infraestructura, pero bueno, yo creo que se van dando pasos hacia lograr modelos que sean útiles, que sean representativos, y que sobre todo que sirvan y que se aprovechen. Y sobre todo darnos cuenta de que muchas veces nos venden el BIM y los modelos 3D como que, sobre todo los clientes, como que esto llegas y te ahorra mucho dinero porque lo haces muy rápido y demás. Y yo, vamos, bajo mi punto de vista, creo que lo que es el BIM es una inversión en unas fases previas que por eso a las ingenierías nos lleva más tiempo, más dinero, más recursos llegar a generar estos modelos que de la manera tradicional, pero luego la calidad de estos diseños es mucho mayor, porque por ejemplo en estos proyectos que os estoy enseñando, la cantidad de interferencias y muchas soluciones que hemos podido dar a través de estos modelos, a través de planos 2D, ni si no nos hubiéramos fijado en esas cosas. Entonces, pues recalcar eso, que esto es una inversión que hay que hacer en fase de proyectos para que luego en la obra, donde el monto del dinero es mucho más elevado, es donde va a estar el ahorro real del coste. O sea, que yo creo que el ahorro del coste es en el ciclo total del activo. Pero bueno, eso bajo mi opinión. Y nada, con esto me despido y nada, pues muchas gracias por la invitación y nada, espero que os haya gustado. Excelente apresentação. Eu acho que é um tema bastante inovador. Acho que as novas tecnologias estão a Increíble incrementar presentación para implementar nuevas tecnologías y capacitación de empresas y muy agradecido por su presentación. El siguiente vamos a hablar sobre em, el sondeo del puente Salvador y Taparica, uma dificuldade, prazo grande para ser que es aprovado, una problemas dificultad y un ambientais paso que foram grande para ser enfrentados aprobado. estou seguro que Y, apesar y da estoy seguro demora de que a da pesar de la aprovação desse demora de la projeto, aprobación de este proyecto, que de capacitaram a empresa a avançar las com esse tecnologías projeto que va a evoluíram capacitar la também nesse empresa tempo e vai han ser bastante evolucionado interessante y es o muy que o interesante Sérgio de Moraes de que Cardoso e a Estela Sergio Ramos de Moraes Penitente Cardoso, têm Estela aqui para nos Ramos apresentar. Penitente O están aquí Sérgio para que nos Cardoso é presenten. engenheiro civil, Em, conta com Sergio certificação Cardoso PMT e possui tuvo mestrado em administração una de empresas. maestría de administración Se de desempenhou empresas, como gerente tiene CPO técnico como na gerente Concremax técnico, la CCCC, Concremat, a empresa chinesa, então CCCC, a Concremax empresa hoje faz parte china,
com con experiência em formatos de pasta, con projetos de experiencia infraestrutura, en proyectos y petróleo e gás, estructuras electrónicas, automotiva, telecomunicações e automotivas, de energias renováveis. telecomunicación y E ao tempo tecnologías da sua renovables. trajetória El tiempo de profissional, su dedicou à gestão trayectoria técnica, à tiene planificação e controle, técnicas bem como a integração de equipes como integración multidisciplinares em projetos de grande muy envergadura. disciplinarias de Estela proyectos. Ramos Penitente, Estela ela é Ramos engenheira civil Penitente es e ingeniera trabalha como civil, gerente de trabaja como administração de gerente de contratos na administración de contratos en Concremat Concremat, CCCC, SCC, onde se donde especializa se em especializa en projetos EPC, proyectos de desde uma CPC perspectiva desde contratual una e de governança. perspectiva de Possui um mestrado posee em una administração de maestría de empresas, um administración de MBA, com empresas especialização em una Foresight especialización Estratégica, de fuerza Change estratégica Management e Design do futuro. en Ao lado da sua diseño y trajetória administración. profissional, A lo largo de su trabalhou trayectoria diretamente com a gestão profesional, de produtos e trabajó en la operações, gestión de assim productos y como na operaciones, consultoria así como estratégica e implementação de en projetos la implementación transformadores nos de setores de proyectos infraestrutura, transformadores de los sectores de mineração, estructura de energia, minería, petróleo e energía, gás. petróleo. Bom, excelente Bueno, apresentação para excelente vocês e presentación para vamos ustedes desfrutar da y vamos a experiência de vocês. Por favor. disfrutar de la experiencia de ustedes. Perfeito, Henrique. Muito obrigada pela introdução e por nos Muy apresentar. Eu vou agradecida por compartilhar a la tela com introducción. todos. Voy a compartir la pantalla con todos. Olá, boa tarde a todos. Gostaria Buenas de tardes a agradecer todos. Me primeiramente gustaría o convite agradecer do Sérgio primeramente pela la extensão do conhecimento, invitación. poder Es estar una aqui e satisfacción apresentar e falar inmensa um para pouco ti, do nosso para mí, projeto para de hablar de sondagem em águas nuestro profundas da Ponte proyecto del Salvador sondeo en Itaparica, aguas que profundas fica no estado del da puente Bahia, no Salvador Brasil. Itaparica, que Nós, em está en la breve, bahía aquí en vamos passar Brasil. uma visão geral Vamos da a pasar Concremat una e depois visión vamos entrar general em que todos y estão luego esperando, vamos que a é o nosso entrar a todo lo desafio e que as estamos soluções esperando de inovação e de tecnologia que trouxemos para esse innovación, projeto. tecnología que Para estamos quem ainda não usando en este conhece a proyecto. Concremat, Aquí permite nos conhecer, me nós somos a gustaría Concremat, presentar, nós me temos gustaría 73 anos de confirmar, atuação na tenemos América ya Latina. ha pasado tres Hoje temos mais años de de 170 los clientes, más estamos com mais de 770 430 clientes, contratos más de ativos, 30 presentes contratos em mais de activos 200 presentes en más localidades de em mais de 15 160 países da América localidades en Latina. más de 15 Desde países de 2017, a gente América faz parte Latina. do grupo CCCC, Somos que é um grupo parte del chinês grupo com mais de 100 CCC, que anos de es una atuação, está empresa presente em china mais de 150 que está presente en 57 más de países, e hoje ocupa o 157 quarto lugar no países ranking y internacional de tenemos el Engineering cuarto New lugar en el ranking Records. internacional de Engineer New A Records. Concremat, Eh, nós aqui, con Cremat estamos muito focados estamos e estamos muy atuando como uma enfocados, estamos plataforma actuando da con una CCC na plataforma América de Latina. CCC en América Nosso Latina. principal foco Nuestro hoje é principal integrar foco hoy es principalmente a integrar expertise e tecnologias principalmente chinesa, las a inteligência de tecnologías engenharia chinesas, la brasileira. inteligencia de Com ingeniería isso, brasileña. Todo trazemos esto por meio es dessa plataforma traemos novas por medio de esta tecnologias, plataforma muita de nuestra inovação, tecnología, mucha tropicalização de innovación, soluções tropicalización de diferenciadas soluciones e métodos de inovação, diferenciadas principalmente en los activos, adoptados na Ásia, principalmente e estamos en gerando la Asia. soluções Estamos voltadas para generando cada tipo de estas cliente em para cada cada projeto que a cliente, gente cada vem proyecto a ter como desafio. que tenemos. A sondagem da Ponte El Salvador Itaparica sondeo foi o del nosso puente primeiro Salvador projeto com Itaparica atuação fue nesse nuestro modelo. primer proyecto en que Trazendo uma actuamos visão este modelo. geral do que é o projeto da Una Ponte visión general del Salvador proyecto Itaparica, del puente vale Salvador comentar que ele Itaparica, van a comentar é aquí, uma profunda es transformação una do sistema viário da profunda capital baiana. transformación del sistema viario Ele de vai Itaparica melhorar e muito para a qualidade mejorar de vida e mucho também trazer novos la calidad desenvolvimentos de para a vida. região. Só para vocês Es terem noção de solamente números, hoje para o ver trajeto de hoy carro, né, en médio, el trayecto de de Salvador carro até Ilha de de Itaparica, leva Salvador hasta cerca de Itaparica, 3 horas e meia. se lleva Por como ferro, que 3 horas y é por água, media. leva cerca de Por 1 hora, agua 1 hora e va a meia. ser Com a 1 hora y ponte, media. Con el esse trajeto puente, todo vai ser ese reduzido trayecto a minutos, sería, que va a questão de ser 15 minutos mucho você faz a menos de travessia. 15 minutos. É,
Então, Entonces, nos den de grandeza el parte puente, offshore, a parte que la está sobre parte água, que va a estar 12,4 sobre agua, quilômetros de tiene extensão e 12,4 kilómetros de 922 extensión metros de curso estaiado, y más com um voo de central tendo 922 482 metros metros e 6 pistas de y tráfego. Mas também temos a parte 482 metros onshore. y A 6 parte pistas onshore, de tráfico. do lado de La Salvador, vai parte ter de onshore de 4,2 Salvador quilômetros de tiene extensão, 4,2 kilómetros de sendo extensión, sendo compuesto por e 2 4 túneles y viadutos. 4 E temos viaductos. um onshore Y do lado da ilha tenemos de un Itaparica, offshore que é composto por Itaparica que se compone 30,2 por quilômetros de extensão. 30,2 O kilómetros de nosso projeto de extensión. sondagem, ele Nuestros foi uma proyectos de etapa sondeo fue una fundamental etapa para a viabilização, fundamental né, da para la construção da ponte. optimización Ele de era extremamente construcción del necessário puente. para entendimento Fue melhor da extremadamente geologia local necesario e para que para, pudesse ser finalizados para e que pueda ser revidados os projetos finalizado básicos e, por consequência, os projetos siempre executivos que vão viabilizar las consecuencias a construção ejecutivas de la dessa grande construcción obra de arte. de estas obras. Sérgio? Boa tarde, pessoal. Obrigado. Buenas tardes. Daqui para frente eu Eu sigo sigo com a a apresentação. apresentação Muito bem iniciada iniciado. aqui para esse tema. Fecha o seu áudio, isso aí. Não está aparecendo nada aqui. Quer que eu compartilhe? Desliguei tudo. Hum? Apresentação? Bom, seguindo aqui então, Ok, siguiendo aquí, voy a hablar un poco específicamente del proyecto, el desafío que hemos propuesto. Pueden ver el directo de Salvador y Itaparica. essa localização aí, Esta por si localización só, já é um grande por sí desafio. sola Tá? E ya eles es un falam que é a grande segunda maior baía do desafío. mundo, Es após aquela baía que está la começando ali. segunda mayor Como bahía vocês del podem mundo, observar, la más são grande várias del cidades em mundo. torno da baía, Tiene como vocês varias podem ver, um escopo ciudades muito en torno a grande de la pessoas bahía indo e voltando de y Salvador, que através hay de muchas barcos, personas que van y produtos vienen que de são Salvador, transportados, etc. productos que son Além do que transportados, a ilha además de de Itaparica é o primeiro acesso partindo de Salvador Itaparica para o Vale do se Silvanaí e para o sudeste do Brasil. Então, optimiza realmente, para é um fluxo muito grande aí desde Salvador. de pessoas e barcos Muy e, além disso, o Porto de Salvador Y também é luego, localizado dentro da Bahia. además, el É uma puerto de cidade de grande Salvador porte. O también, Porto de Salvador é um dos maiores do país. Então, muitas vezes Salvador nós estávamos em muchas operação veces e precisava están parar alguma en coisa, porque ia passar operación um navio grande, etc., e a gente estava na rota. pasa Além dos de ferryboats, grande a otra. que foi um dos pontos que a Estela comentou, que é um transporte contínuo aí, El praticamente durante todo o dia, transporte que várias vezes continúa também y intermitente durante muchas. os trabalhos. A Baía de Todos os Santos, com seu tamanho de são El 1.233 tamaño de quilômetros quadrados de 1.200 área, com foros grande variação de maré. A maré de varia sondeo até 2,5 offshore. metros La nessa marea faixa tiene alta do mar. 2 Apesar de ser uma baía que tem metros. ondas, La a bahía olho nu tiene você às vezes não enxerga, mas quando você está no barco você algunas percebe até 2 llegan, metros de algunas altura. no. Lâmina d'água aí, na baía Eh, como um todo, pode en chegar la a bahía, 70 como metros. No puede caso da llegar hasta ponte, 70 metros, a profundidade maior que nós encontramos foi que 60 metros, tá? Então, puede tudo isso aí já é um también de problema por si só. 70 a 60 E, além metros, disso, vem os nossos puede fluxos, que são llegar 102 furos de sondagem ao longo do eixo da y, ponte, 4 puede furos llegar em cada vientos bloco do vão fuertes y central, corrientes. então são 2 blocos, 8 furos no vão central e Hay 94 bloques furos ao longo dos outros pilares. O total de pilares da ponte são 160. Nós fizemos el furos total de los puentes em sería 96, tá? Então, 160 de 96. Uma logística no mar complicada, você colocar todo Lo dia más puede cada uma das colocar balsas todos los funcionando ao días, mesmo tempo, cada cada una de curva, las 25 balsas, pessoas, cada colocar curva, alimentação, colocar combustível, colocar limpeza de resíduos. alimentación, la Isso empresa de aí é diseño complicado, aquí principalmente bem es soldado, e assim foi complicado feito, e y es é um dos resultable pontos que aí que de contribuiu para o algunos nosso sucesso. puntos ahí As continúan. perfurações Las chegaram até perforaciones 120 metros de llegaron a perfurações só em 27 Oxford. metros Se somar isso de a lâmina d'água de perforación. 60 metros, a gente chega em 180 metros Algunas llegas a total 60 de metros, aços e 70 perfurações. metros.
Cada uno tiene 60, imagínese 30 ahí para verticalizar encima de una balsa que estamos implementando para hacer. Estamos haciendo ensayos de laboratorio, muchos ensayos de laboratorios. Tiene que conservar la balsa, tienen que ser transportadas la tierra y durante la perforación de los primeros días contamos con un material muy estructurado. Es la velocidad que tiene que recuperar la cantidad de material posible. Voy a hablar un poquito de los equipamientos en la perforación. Trajimos de China eh, los equipamientos como una parte del consorcio, utilización de tecnología de punta y la perforación. Lo más importante de la perforación de ondas, tecnología. El sistema se desacopla con la sonda de la balsa. La balsa varía con las y es posible gracias a un sistema de carros que gería y permite el seguimiento. Si la balsa sube, las costas continúan paradas. Y lógicamente para que ese movimiento de la balsa sea optimizado, es necesaria modificaciones de balsa. Entonces, es una condición que se puede encontrarse en la región de trabajo, es así, muy juramentado. Las perforaciones y la operación. Aquí vamos a hablar un poquito de las balsas. Utilizamos tres. Fueron utilizadas en diferentes fechas para la verificación de todas las partes estructuradas de la balsa, toda parte del sistema y la parte de la perforación. Entonces utilizamos una balsa que las dos primeras balsas son características con 70 metros de movimiento. Ya la tercera balsa procura de 50 metros o 12 metros. Estamos colocando la operación en las áreas próximas de las costas de Salvador y Taparica. Y eso se queda en la estabilidad. Y ahí pueden ver las secuencias de las balsas preparadas. La primera eh, balsa está en preparación, que está en un lugar. Tenemos un cantero de obras completas que se dice la provisión, cuál es la herramienta, de cuál los satélites, etcétera. Montamos en el defectorio lo que eh, cuando la balsa era. Hay una cosa programada en la corriente formal. Era en una forma simple, forma fácil. Otra balsa para operar es que el sistema de fondeo es un sistema muy importante en las costas de la bahía. La cosa está siendo revocada. La primera y la cuarta foto ya sea la balsa en operación, que es una balsa grande, una balsa pequeña, una balsa de apoyo, lo que estaba en corporaciones de ánforas y equipamiento material más pesada para una balsa más grande. Un abastecimiento de generadores eh, que el barco va a equipar el control y para implementar
Ainda dentro aqui da parte das soluções, nós Aquí instalamos um en la parte de laboratório las completo dentro soluciones, do nosso centro visual em Salvador. A sede hicimos dele aqui é a un Fox, ensayo nosso canteiro completo localizado en El próximo ao mar. Salvador Nós tínhamos uma para pequena poder pira aí transformar. também junto, não está aparecendo na fotografia. Aquí Então, esse laboratório foi pueden montado ver en dentro la do nosso canteiro, fotografía en el equipamentos todos laboratorio, novos, vindos da China, en aqui laboratorios são nuevos que tecnologia, vinieron de China, operados aí por eh, dois o- engenheiros chineses, eles operaciones sozinhos faziam todos os ensaios. de Então, chinos ensaios de que prova e hicieran rocha, todos aí no todos nosso canteiro de rocha. los ensayos. Bom, como eu comentei agora há pouco, originalmente nós fomos contratados Originalmente para executar 102 furos fuimos de sondagem e contratados para hacer totalizariam 102 foros de los 4.985 metros de perfuração em solo e rocha, 4.985 tá? A maior parte em rocha, metros, e além dos ensaios de laboratório. además Quando nós de las começamos a pruebas de perfurar, laboratorio. foi En cuanto detectado a um la segura material, vocês perforación, muito sería fraturados, na maioria dos unos pontos. Então, materiales isso aí, muy as perfurações tiveram que ser fracturados mais y, aprofundadas até y encontrar que uma se rocha de boa da qualidade, más la onde futuramente vai ser profundidad y el aplanada a fundação da estructuramiento ponte. de la Então, ao fundación de final do nosso punta. contrato, Al final de ao invés nuestro dos 102 contrato, furos, nós es- executamos 105 se dio, furos, se, porque o que foi fundamos solicitado 6, 700 e aqueles foros 4.985 metros y passaram para 8.140 metros, 4.985 metros representando um pasaron a incremento aí de escopo da ordem de 63%. 140 Tá? metros. Fue un Nas incremento de fotos más de está bem nítido 63%. para ser Esfuerzo observado. también Eu coloquei aqui para 3 observar. fotos com Aquí profundidades tres semelhantes, na fotos de casa de 70, profundidades 80 metros. similares de A primeira 70 y foto 80 metros. La primera por foto sinal, é um furo novão central en da ponta, onde vai ter um dos un mastros foro de aqui, Noval o mastro Central, 64, a pilar punto de 64. Uma rocha de 64, qualidade muito una fraturada, eh, praticamente parece uma rocha areia, né, um pedregulho. prácticamente A parece segunda una foto, arena. La já no segunda pilar foto ya 74, isso aí já é con el direção a Salvador, 74 o ahí pilar de 1 é Ilha de Salvador, Taparica, o pilar de 160 Salvador em y Salvador. Iztapaldica, de Uma que rocha de era primeiríssima 160 qualidade, parece um bajo la concreto. primeriza calidad. Se não calidad. furasse, talvez vocês achassem que fosse um concreto. E a terceira foto, já Y no la tercera 114, no foto pilar ya 114, es uma el foto plano já fraturada, uma 114, rocha fraturada também, mas melhor do que na primeira foto. pero Então, isso aí tudo fracturada, levou pero esse mucho incremento mejor que la anterior. de perfuração que Un comentei há pouco, elemento tá? de perforación. Aqui os principais resultados obtidos, Aquí né? Apesar los desse incremento resultados todo aí obtenidos, a de pesar del escopo, aumento nós terminamos a significativo del obra em março ámbito, de tenemos 2025. más Originalmente, se fosse feito apenas concluido en isso, foi marzo de contratado, seria 2005. para terminar em janeiro de 2025. Então, nós levamos 2 meses a mais para executar De aquí a 2 meses a mais de eh, escopo. eh, Isso mostra como nós somos eficientes aí, va né, va- se- nessas perfurações. Então, só aqui grandes números, né? Foram 3 Aquí balsas los operando grandes simultaneamente, em números, 2 sé que turnos de las 8 horas cada balsas turno, de então 16 horas por dos, dia. A perfuração máxima que nós las atingimos foi 120 perforación metros, tá? máxima de E a média de y perfuração a foi de media 67 de metros. productividad A produtividade média de atingida foi 66 medios, 1,2 metros por hora de perfuração. 1.2 metros por Isso aí hora representa y quase alguno que 3 presenta vezes mais do casi que nós 3 veces más esperávamos conseguir que pelas esperamos médias de escalão conseguir, nacional aqui no pero Brasil. en Então, las foi também um ponto métricas muito positivo. nacional de Brasil, 63% de aumento de escopo, 63 com de aumento 30% de ocupação de postos. de ámbito, Mesmo com esse escopo, 33% a mais, a gente conseguiu y lo que se passar presenta um pouco más de só no que prazo e ficamos dentro do que estava previsto. que Então, assim, para concluir aqui a nossa entonces se apresentação, concluye que a gente pode dizer la o seguinte, decisión que foram podemos decir lo 3 pontos siguiente, fueron fundamentais 3 que puntos nos levaram aí fundamentales ao que sucesso do projeto, conservaron né, terminar no la prazo proximidad e del ter essa proyecto. condição que eu comentei há pouco. O primeiro deles foi a Los instalação do primeros de laboratório ellos no nosso fue canteiro. hacer un Isso aí fosse laboratorio feito em um propio, laboratório terceirizado, e nós testamos no começo de fazer tercerizado, nosso de que laboratório estamos pegar en essa el planta. comienzo de eso, Ele evidentemente não daria eh, conta de que no fazer se todos os ensaios daría necessários a cuenta de que tempo, da todos perícia estos avaliar e nos ensayos retornar. de Tá? Então, o laboratório é um ponto un positivo. laboratorio un poco A tecnologia de conocido, la ponta tecnología e de a eficiência punta das y la perfuratriz, nós eficiencia de las fizemos a detecção personas. de ondas também. A gente em Salvador, En, durante o período de inverno, nós en El estávamos Salvador trabalhando estamos até aí trabajando mais ou menos de maio até para agosto, hacer de tínhamos mayo muita hasta chuva, muito agosto. vento, e nós Hay mucha lluvia, fomos 10 meses aí mucho sem viento serviço, nós não paramos mesmo 100% y paramos sem exceção nenhuma durante 100% só sin 2 dias. Os outros excepción. dias toda a operação normal Tenemos praticamente.
2 días de operación normal. E o principal fato Y é principal justamente essa hecho sinergia es que que houve es entre as la empresas do grupo, sinergia né, de las Magnat, empresas sócios, chinas consórcio, além, claro, y el da sinergia consorcio, claro, la interargentina também, sinergia tanto tiene los brasileira ingredientes quanto también, chinesa, e tanto como são os principais brasilera pontos como China, especificados a essa entrega aí dos resultados com segurança operacional e dentro en do la prazo e seguridad de qualidade previsto. operación y la calidad de eficiencia. E era isso. Muito obrigado. Obrigado, Muchas Sérgio. gracias. Obrigado, Stella, Muchas por gracias, apresentar Sergio. esse desafiador projeto. Muchas Espero em breve gracias, ver Estela. fotos Espero da Ponte brevemente Plano con e fotos de circular por Ponte ela. aquí. Já começa. Bom, continuando, nós Continuando temos a seguir contemos, uma apresentação vamos a sobre seguir o con la Centro de presentación Controle de sobre el Informação, que é um Centro de projeto Control de nomeado Información Nova Infra eh, Brasil, de Nova desenvolvido Infraestructura pelas de Brasil. Arcades, e aqui estão Y representados aquí la pelo representación está engenheiro representado por Fábio el ingeniero Parussolo Fabio e Parusolo pelo Marcos y por Banhato. Marco Rodrigo O Bañato. Fábio é engenheiro civil Fabio es formado pela ingeniero Universidade de São Paulo, São graduado de la Carlos, Universidad de Sao Paulo, especializado Sao em Carlos, gestão de especializado en projetos, com gestión de experiência em grandes proyectos y projetos de experiencias en grandes infraestrutura, proyectos de mineração e estructuras diretor de de projeto da minería, director de Arcades. proyecto de Arcadis. Como todo mundo sabe, a Arcades é uma Todos saben, grande el proyecto empresa Arcadi es la internacional grande de empresa fábricas de internacional relógios aqui do Brasil, hoje faz parte do eh, grupo. aquí Marcos hace é um parte del engenheiro grupo. Marco es especializado ingeniero em especializado en construtabilidade, 4D HABIO-P, constructabilidad, industrialização, industrialización, agilização de processos, gestão e controle da actualización de construção, com procesos, experiência em grandes con projetos experiencia en grandes de proyectos investimentos em de diversos setores. inversión. Então, vamos falar aí de Entonces van a hablar esse allí processo de ese controle de proceso de informação control de altamente información informatizado que a actualmente Arcades actualizado introduziu que el grande sector e que eu acho que é uma experiência y interessantíssima que para compartilhar. vamos a tener una experiencia muy interesante para Fábio compartir. Obrigado, Henrique. Obrigado aí pela parceria e pela oportunidade de Muchas estarmos aqui gracias mostrando. por... Acho que o Banhato vai aí colocar voy a na tela em breve colocar aí a aquí en la apresentação. pantalla mi Vou presentación. rapidamente aqui, até Voy a porque hablar rápidamente assim poderemos porque ir direto aí aquí ao podemos ir ponto que é directo importante, que é al justamente punto que falar es más sobre o importante, que es processo, né? justamente hablar sobre el proceso. Desculpa, Fábio, te interromper. Pois não, Aperte em fique à ocultar vontade. nessa barra aqui embaixo para assumir essa barrinha. No ocultar à direita. Isso. Es, Perfeito. Ok? su slide Tá ótimo. no Vamos está lá. muy Breve apresentação derecho. da Arcades Hoy aí, vamos a né? hacer Nós somos una uma breve empresa de origem presentación de holandesa, Arcadis. hoje que opera Hoy opera praticamente no mundo inteiro, então, ou prácticamente el seja, mundo entero. tem 36 Entonces, mil funcionários aí, tenemos né? 36.000 funcionarios. Uma das principais Una empresas de tanto las de engenharia principales de quanto de aquí de consultoria e ingeniería gestão y de consultoría. no mundo aí também. Estamos 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 allí. aqui no Estamos Brasil aquí en na Brasil operação en la através, né, operación a través desde de fim dos anos 90, começo de dos anos fin de 2000, los años onde 90, a Arcadis veio para o comenzamos al Brasil 2000. e adquiriu a Arcadis Logos, llegó a adquiriu, né, Brasil, dentre outras empresas de aí, consulta y formando otras empresas allí conglomerado de formaron un empresas que prestam conglomerado de empresas que serviço em prestan todas as servicios áreas en aí, todas las de áreas de engenharia. Pode consultoría, passar, ingeniería. ¿Puede próximo pasar? slide. Aqui na América Aquí, do Sul, né, América del no Sur, Brasil, a operação do y Brasil, na Brasil, verdade, comanda Operación de Brasil operações em comanda América do Sul, operaciones de tem América del escritórios Sur. fixos aqui Tienen no oficinas Brasil, em São fijas aquí Paulo, en Belo Brasil, Horizonte, Sao Rio, Paulo, São Belo Luís, e Horizonte, São também com Luis, escritórios y también em con Lima e em escritores Santiago en de Chile, Lima, né? Santiago de Chile, Cobrindo aí basicamente todas cubriendo essas aquí áreas aí básicamente todas las de áreas gerenciamento de de projetos, estudos gerencia de ambientais proyectos e projetos de y engenharia proyectos também, de né? Somos ingeniería. aí Somos ahí um pouco mais de un poco 2.200 más de pessoas aí na região. 2.200 personas en la Pode región. passar, Bento. ¿Puede pasar? Aqui
Aquí dando tenemos preferência, obviamente, para dando aquilo que importa, né? preferencia a lo que O que importa, nós ¿verdad? estamos chamando Lo de que CC, estamos na verdade, é uma llamando aplicação CCC es una de um aplicación processo, de un né, que o proceso Arcades tem que de Arcadis automatização, tiene de de digitalização automatización, de de todas digitalización as de todas informações que a las gente compõe, por informaciones exemplo, na que gestão de um compone projeto, e de principalmente de un projetos proyecto, grandes, principalmente né? de los A ideia grandes. é buscar aí Ahí uma la idea es centralização buscar de una uniformização centralización dessa y de informação, uniformización trazer de aí de información, maneira integrada traer de entre a manera engenharia, a gestão de integral la projetos, o ingeniería de máximo de informação proyectos y disponível más e de pensada información para disponible y ser pesada operada e para utilizada operar, para durante a ser gestão dos operada y projetos, né? utilizada en esos Além disso, proyectos. concatenando Además também de com eso, planos de concatenando compatibilidade con e planos proporcionando aí uma de visão interativa aí disponibilidad y una de todo o decisión projeto. interactiva de Esse é um todo proyecto. desenvolvimento Entonces, esos son que já vem el sendo premiado, desarrollo que inclusive, ya viene novamente ao longo siendo dos premiado últimos 3 ou 4 anos, en né? los Cada tres ano o cuatro implementando um años y pouco cada mais año aí implementando un poco más de situações de que são utilizadas nos situaciones que projetos son que a utilizadas en los Arcades proyectos gerencia. que E hoje, Arcadis aqui gerencia y hoy especialmente, né, aquí o Marcos especialmente Banhato, nosso es especialista, vai nos ajudar acompañado con el demonstrando especialista me alguns puede ayudar processos mais focados demostrando ainda más no enfocados aún controle de en el projetos e control de principalmente proyectos, controle de principalmente materiais e de tudo mais, controles de que materiales, envolve a que complexidade desses envuelve grandes la projetos que nós complejidad de estos trabalhamos. grandes Eu peço ao proyectos. Marcos aí assumir agora a Tenemos a palavra Marcos aquí, e va a vamos, asumir la acho que vai ser palabra muito proveitosa aí nessa y apresentação. espero que sea muy Então tá, aprovechador. pessoal, boa tarde a todos. Buenas tardes a Eu vou todos. procurar Voy a, fazer uma voy a introdução aqui intentar hacer una introducción do aquí tema. del Então, tema. essa tela é o Esta fluxo de trabalho pantalla es integrado que nós flujo de já trabajo temos integral que know-how tenemos de trabalhar. un Então, toda essa fase entonces toda que vocês esta estão vendo em fase preto, que ele ustedes ven en se chama o negro trabalho se integrado llama el colaborativo, trabajo onde integrado nós temos colaborativo, en los que uma engenharia tenemos desenvolvendo, tenemos modelos, desarrollado desenvolvendo modelos, projetos, e onde em, nós temos desarrollando uma equipe de proyectos construtibilidade y que está conectado com modelos de constructabilidad que engenharia. está Então, nós, conectado con para o los modelos de processo ingeniería. Entonces, de esta fase trabalho, de desde as fases procesos de iniciais, trabajo é ter uma equipe de tiene un construtibilidade que equipo de atua constructabilidad que junto com actúa o junto desenvolvimento de engenharia con para el que movimiento de o ingeniería projeto para que ele el já seja proyecto pensado na melhor forma ya de construir. sea pensado en la Então, forma de o construir. embasamento técnico da equipe de Entonces, el construtibilidade embasamiento está de previsível esta para que a engenharia construibilidad para já que trabalhe da la forma mais ingeniería eficiente trabaje possível. de una forma más Então, eficiente. esse Entonces, fluxo de trabalho, estos flujos vocês de vão ver trabajo, que usted va a ver está que conectado lá están no final com o conectados planejamento. con el Então, numa planeamiento. primeira fase, Entonces, en la nós primera trabalhamos fase, com as trabajamos fases mais con macro de las encaixotamento do fases projeto. más Esse macros del empacotamento do proyecto. projeto, Entonces, en ele tem uma estos ligação proyectos direta tiene com as una informações que estão no fluxo de lineación engenharia, directa con só que esse los empacotamento do projeto, ele útiles de tem que ingeniería, ter solo que en uma esta parte conexão de com proyectos os tienen una fornecedores. E por conexión isso que o nosso con los planejamento integrado, y, ele é inversionistas. input para os marcos de Para sequências los de macros de entrega secuencias e de também ele é entrega, input para que también a tiene engenharia aquí, tiene impulso de desenvolva ingeniería que projetos com desenvuelven acotamento proyectos pensado con pela acotamiento construtibilidade. pensado en E la com isso, os constructibilidad. Y con planejamentos eso, de los obra, planeamientos ele de obra também já está y conectado también com están os pacotes que a conectados con los engenharia paquetes de que a ingeniería construtibilidade pensou. Numa que fase 2, la essa fase 2 ele é constructibilidad uma pensó. En fase la onde fase 2 es una esses planos de fase de construtibilidade eles têm que ser ligada a la consolidado e aprovado constructibilidad y para os para empreiteiras e para as consolidado y montadoras, aprobado. porém ele é uma base para que Entonces es nosso una base cliente para tenha que nuestro cliente tenga uma conclusão una sobre o que a conclusión empreiteira e sobre as qué montadoras estão va a recebendo diante de emprender y uma qué va a construtibilidade que ofrecer já vem pensada y desde que as fases iniciais. en la constructibilidad ya está pensada. Os fornecedores, En com o embasamento los do empacotamento do inversionistas projeto, nós
conectamos de una fase ya de que sea la construcción a medio de materiales, donde tenemos el estado de proyecto con el estado de construcción conectado a un modelo generado de constructibilidad. Entonces, este modelo de constructibilidad tiene el trabajo que está conectado dentro de esta nube y que por fin todos esos parámetros que tenemos en la parte inicial son gerenciadas dentro del CCI. Prácticamente un resumen de lo que estamos hablando aquí. Esto es nuestra información de trabajo. ¿Cómo es que trabajamos con automatización de ingeniería en la fase de constructibilidad? Es que el modelo posee varios tipos de software, de varios tipos de informaciones, de estructuras diferentes. Entonces, tiene un modelo hoy que se conecta con toda la cadena de suplementos, con todos los parámetros de función. Necesita tener una estructura muy bien organizada. Si no entiende eso, si no consigue transformar esto, entonces estaría quebrado. Aquí tenemos nuestro flujo de trabajo integral, de que es un flujo de trabajo colaborativo con la ingeniería que está conectado en todas las disciplinas trabajando en un único local y está la conectividad colocado con la ingeniería. Como que elaboramos esta federación de modelos, los modelos de sostenibilidad y es de modelo de ingeniería. Entonces, esto se habla en una actualización constante de proyectos que fueron estudiados y que fueron separados en el trabajo, en un trabajo constante de actualización. Y con eso nos centramos en lo que estábamos hablando anteriormente, la parte de definición. Entonces, para cada una de las áreas, tiene el empaquetamiento, está conectado con la estructura de ingeniería y estructura de, em, de desarrollo. Entonces tenemos una visión de lo que hacemos, cómo empaquetamos los proyectos de, de construcción en una fase procesión de paquetes de instalación. Entonces con eso traemos aquí como que proponemos para nuestros clientes para que puedan visualizar cómo, con el software cómo está la estructuración del proyecto. El modelo publicado aquí, las personas consiguen hacer una visualización. Entonces, este trabajo y tiempo de unificación de las informaciones de comunidades donde conseguimos conectar todos los sistemas, trayendo esta visualización, esa visualización de nuestro sistema. Entonces aquí estamos haciendo una visualización por área. Cada área tiene sus partes de construcción, entonces y el estado de cada uno de ellos. Entonces esto es un modelo de nuevo que se conecta con sistemas, se conecta con cronogramas y se conecta con actualizaciones que presiden de que unos datos conjuntos para que la automatización sea y termine en una base que se actualiza automáticamente. Aquí traemos la parte de la constructibilidad y cómo nos acomodamos en el modelo conectado constante de actualización. Y aquí traemos una conexión entre un cronograma de una fase inicial, un cronograma con construcción, un cronograma detallado. Existe un trabajo muy complejo
de cómo garantizamos de que empaquetamiento en el modelo, cómo garantizamos que la ingeniería hace y la constructibilidad hace y que está conectado con el propio cronograma que tenemos de automatización, de edificación y nos muestra las posibles diligencias. Aquí un ejemplo de cómo es todos nuestros planos de constructibilidad en la instalación de paquetes como la experiencia y técnica de las obras antiguas, de personas más innovadoras que traen una vía tecnológica y y energía de un equipo. Y aquí traemos más para la fase de construcción. Esta parte es muy importante de cómo hoy puede dar avances de obra, cómo pueden hacer apuntamientos de obra en un modelo integrado. Sabemos que en muchos trabajos, porque una cosa es hacer acotamiento y otros hacer acortamiento y otros paquetes y otra cosa es que hacer eso va encaminando los trabajos de alivio de procesamiento. Entonces, en los dos modelos elaborados, por eso las miles se está conectado a los metros plazos. Si un metro plazo no sucede, el trabajo tiene que ser planificado. La parte del centro de control, esa es la visión de que traemos el modelo en nube conectado que se conecta con la secuencia cognitiva constructiva eh, a- y que tiene un planeamiento constante de actualización en el trabajo que no puede ser trabajo visualizado. La falta de la empresa contratada que paró, entonces vamos a seguir en la obra. Entonces es un trabajo constante de actualización que después em, que ofrecemos a nuestros clientes una versión interactiva. Cualquier persona puede ver nuestro em, trabajo integrado que está planeado o que en qué estadio está fabricando, qué está siendo comisionado. Entonces, toda esta estructura de información sabemos que llega a una fase de gestión de archivos de acondicionamiento. No trabajamos con paquetes de construcción, trabajamos con paquetes de sistema. Es una estructura diferente de nuestra base de datos para que la gente inicie el tratamiento del sistema y ese planeamiento del sistema va trayendo los paquetes de instalación. Entonces aquí entra en aquella fase posterior que está que está en precondicionamiento, que está en condicionamiento completo. Entonces, cuando crean una base como esta, tiene una base que es una base de construcción que está estructurada, consigue hacer trabajos en la fase de operación. En resumen, todo esto que estamos hablando son informaciones reales que podemos hacer. Entonces, el mensaje que me gustaría dejarles a ustedes es que para que esto suceda, necesita tener una estructura de trabajo.
en los flujos. Si no tiene un flujo de trabajo, no es imposible hacer las automatizaciones que se fluctúa semanalmente con las informaciones específicamente para hacer una etapa de construcción integrada. Es una etapa de conexión de que al inicio inicial, más no vuelve a los paquetes, vuelve a los materiales y vuelve a la parte gerencial. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y estamos aquí para responder sus preguntas y grandes oportunidades. Bom, obrigado pela apresentação. Muchas gracias por la presentación compleja, sofisticada. Teníamos allí un apañado bien interesante que partimos desde la primera presentación que trataba de que César presentó una parte de fijación científica y capacidad, hasta el último trabajo de Arcadis, que si se habla de detalles de cómo esto se desenvuelve, de cómo hace 23 años atrás, un complejo de obra y otra visión, y pasando por experiencia como hoy en día de lujo especializado, de una orden de ingeniería de túneles, excavaciones de que tienen un contrato específico de trabajo y de todo más. Y pasamos también por el desafío de una obra de emblemática que será el puente de Salvador y Taparica. Agradezco a todos los panelistas y voy a proponer lo siguiente, que que pueden hacer las preguntas a través del secretario técnico, del director técnico de FEPAC, que sea Santos o a Baremo, a Irina o a mí mismo, no importa, para que FEPAC sea un ambiente de cómplices de ingeniería. Y esto genera unos pasos unos pasos muy importantes en el momento de que tantas cosas suceden y que tenemos una dificultad enorme de acompañar todos los desafíos y todas esas experiencias que están sucediendo. Entonces, el seminario que estamos haciendo de tecnología nos acerca a esas experiencias vividas y que hacen tanto en la medida de que están experimentando nuevos proyectos. Agradezco em, estar aquí. Yo sé podemos organizar el sexto foro en breve y invito a todos a participar, a todos los panelistas que están eh, estos tópicos interesantes que tuvimos aquí. Doutor Jaime, a palavra é sua, por favor. Está no mudo. Claro. Nuevamente eh, coincidir con lo que dijo Enrique de Aragao respecto a que todo este evento ha sido muy enriquecedor. Hemos aprendido todos algo nuevo y aprender algo nuevo cada día es
es tener algo que nos motiva a proseguir en este camino de organizar este tipo de eventos que entendemos son muy informativos, para todos los miembros del FEPAC, y seguiremos en esta ruta hacia adelante. Agradecemos a todos y cada uno de los distintos panelistas, todos brillantes, a Enrique, que nos ha hecho una maravillosa presentación, información de todo, y a Irina y Sandro, muy amables, muy eficientes como siempre. Muchísimas gracias con todos. Hasta una nueva oportunidad.